Bueno, muy buenas tardes, estamos en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. Hoy vamos a tener, como siempre y todos los miércoles, acá por nuestro canal regional Telecafé, una invitada, la coordinadora del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Manizales, con un tema supremamente importante: los procedimientos de recuperación empresarial e insolvencia personal natural. Un tema donde yo sé que todos y cada uno de ustedes tienen muchas inquietudes, ahorita obviamente con el tema de la pandemia. ¿Qué podemos hacer para recuperarnos empresarialmente? ¿Qué alternativas jurídicas tenemos? ¿Cómo podemos renegociar nuestras deudas con los acreedores? Llámense en bancos, llámense el prestamista que nos prestó con una letra de cambio, etcétera, para comprar cosas para nuestro negocio, para nuestra clientela. Eso lo vamos a tener entonces hoy con la doctora María del Mar Echeverri. El 15 de abril del 2020, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 560-2020, por el cual se adoptan medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia en el marco del estado de emergencia social y ecológica. Para su aplicación, no solo las notarías se encargarán de resolver conflictos por insolvencia económica entre personas naturales no comerciantes. Ahora, las cámaras de comercio de todo el país podrán hacerlo. Bueno, para entrar entonces de lleno con el tema de hoy sobre insolvencia personal natural y recuperación empresarial, tenemos entonces a nuestra invitada, la doctora María del Mar Echeverri, coordinadora del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales. Doctora María del Mar, un gusto tenerla a usted en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro programa. Muchas gracias, doctor, muchas gracias por la invitación. Me encanta que me inviten precisamente a hablar de este tipo de temas que en este momento mandan la parada y que seguramente le van a servir muchísimo a los comerciantes, a las personas que no son comerciantes, para que traten de llegar a acuerdos de pago con sus acreedores y que puedan lograr respirar en la situación financiera. Entonces, muchas gracias por esa invitación. Bueno, tenemos entonces una misión institucional y sobre todo una competencia a cargo de las cámaras de comercio. Para nuestro caso, obviamente en Caldas y también en el eje cafetero, pues tendrán cada uno sus centros de conciliación. Tenemos aquí como invitado y como representante a la Cámara de Comercio de Manizales. Hablemos primero, doctora, cuál es la competencia que en virtud del decreto 560 del 2020, un decreto legislativo que se expidió el año pasado en todo el marco de la pandemia del COVID-19, faculta a las cámaras de comercio para tramitar y para adelantar estos procedimientos, primero de recuperación empresarial para todas las personas, bien sea naturales o jurídicas comerciantes. ¿Cuál es la función de las cámaras en esta misiva? Bueno, doctor, como usted lo dice, este procedimiento de recuperación empresarial nace con el COVID, o sea que esto tiene que impactar directamente a los empresarios que se hayan visto afectados por motivo del COVID, y digamos que nos han dado la facultad a las cámaras de comercio, únicamente a las cámaras de comercio, para llevar este proceso de emergencia. Es un proceso de emergencia y nuestra competencia, digamos, es departamental. O sea, si bien la Cámara de Comercio está ubicada en Manizales, pues es de Manizales para Caldas, entonces por supuesto que tenemos competencia para conocer de todos los procesos de recuperación empresarial de nuestra región. Bueno, hablando de estos procesos de recuperación empresarial, que ya está claro, son competencias de las cámaras de comercio, la misma palabra lo indica, recuperación empresarial, pero entonces las personas generalmente piensan que empresario es el que tiene una industria, el que tiene un establecimiento de comercio, el que tiene una fábrica, un local grande, y esto no es así, esto es simplemente una parte de la definición. Para estos efectos de la recuperación empresarial, de que el dueño de su tienda, el dueño de su negocio en un barrio, del minimercado, del minimarket, de la persona que tiene, digamos, un establecimiento de comercio en un centro comercial, en un municipio, explícanos, por favor, doctora, si estas personas pueden acceder a este procedimiento de recuperación empresarial y qué requisitos mínimos y esenciales deben cumplir para tales propósitos. Bueno, pues efectivamente cualquier tipo de persona que lleve actividades mercantiles puede acceder al proceso, no solo las grandes empresas, sino también los más pequeñitos comerciantes. Digamos que se tiene como el pensar
que únicamente aquellos que están registrados en la Cámara son comerciantes y eso es solo una parte de las cualidades que tienen, ¿cierto? Si tú llevas a una actividad mercantil, ya sea en grande o en pequeña escala, pero esa es tu actividad principal, pues este proceso de recuperación aplicaría. Hay diferencias entre los requisitos que se requieren para una persona natural, ya sea grande o pequeñita, o una jurídica. Digamos, en el caso de las personas naturales, comerciantes, para poder acceder al proceso, tienen que cumplir los siguientes requisitos. Tener 2 o más acreedores, es decir, 2 o más personas a las que les deban, ya sean trabajadores o proveedores o entidades bancarias. 2 o más deudas vencidas por más de 90 días. Y el último de los requisitos es que el total de esas deudas que ellos van a traer al proceso de recuperación tienen que estar en mora por más de 90 días, al menos en el 10% de esa deuda total. Es decir, que si yo como persona natural comerciante voy a citar a mis trabajadores que por motivo pues del COVID les quedé en mora en el pago de sus prestaciones, pues yo los puedo citar a ellos, a esa categoría de acreedores, y si en total mi deuda es, ejemplo, de 100 millones de pesos, tengo que estar en mora por más de 90 días, al menos en el 10% de esa deuda total. Esos son los requisitos que aplican para personas naturales. Pero si estamos hablando de personas jurídicas, de empresas que estén constituidas como una sociedad, como una persona jurídica, entonces los requisitos ya se vuelven un poquito menos. Esta persona jurídica lo único que nos tiene que demostrar es un inminente riesgo de incumplimiento de sus obligaciones, ¿cierto? O sea, no nos como una amenaza. Como una amenaza. Que tiene problemas de flujo de caja. Sí, o sea, que él dice como, ya casi voy a entrar en mora porque definitivamente el flujo de caja y la empresa no me está dando. Las ventas no están funcionando en los volúmenes adecuados. Esos son como la diferencia entre unos requisitos y otros. Sin embargo, el proceso como tal es el mismo, ¿cierto? Sino que los requisitos son diferentes. Es bien importante esa diferenciación, recordemos. Entonces, esa persona natural comerciante, ¿sí? Que generalmente es el dueño de la tienda, como les decía, el del minimarket, el que tiene un negocio muy sencillo en un centro comercial, en un pasaje comercial, etcétera. El comerciante que tiene su establecimiento de comercio nocturno y que se dedica a este tipo de actividades. El dueño del restaurante, mínimo 2 acreedores, ¿sí? O más de 2 acreedores y 90 días de mora con esos acreedores. Y la diferenciación que nos hace la doctora María del Mar en el sentido de que ya las personas jurídicas comerciantes no tienen que acreditar una mora de 90 días, sino que tienen riesgos que están evidenciando ya en su tema contable, financiero, en su administración, que no van a poderle cumplir a futuro o en un plazo inmediato esas obligaciones. Podrán entonces ir a esta recuperación empresarial para reestructurar sus obligaciones. Sobre esto me surgen 2 preguntas que yo sé que nuestros televidentes las tienen, las personas que ven AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted. Cuando hablamos de 2 o más acreedores, ¿quiénes son acreedores? ¿Y quiénes pueden ser acreedores? ¿Solamente los bancos? ¿Solamente la DIAN? ¿O quiénes más podrían computarse como acreedores para que le expliquemos a nuestros televidentes? Bueno, pues acreedores son todos aquellos con los que yo tengo una obligación económica, ¿cierto? En este caso, para los empresarios pueden ser sus proveedores, sus trabajadores, pueden tener deudas con bancos, pueden tener deudas con el Estado por concepto de impuestos, pueden tener deudas por hipotecas, o sea, toda la categoría de acreedores que ustedes se puedan imaginar. A cualquier persona que ustedes le deban dinero puede entrar como acreedor dentro del proceso. Digamos, los préstamos, perdón doctora, con letras de cambio, pues que es muy común los gota a gota, ¿cierto? O el que tiene que acudir al prestamista para financiar su negocio, para comprar inventarios, para pagarle a los trabajadores, ¿entran también ahí? Entran también ahí, sí, doctor, gracias. A eso iba también, o sea, esos acreedores pequeñitos que están garantizados por una letra, por un título o valor, también entran dentro del proceso. Perfecto. Bueno, ¿cuál entonces vendría a ser ya la diferencia de este proceso de recuperación empresarial con el de insolvencia persona natural? Que digamos, la misma palabra lo elude. En el primero, la condición de comerciante. En el segundo, la persona natural que simplemente adquiere obligaciones, por ejemplo, para cumplir con sus compromisos familiares, ¿cierto? Miremos un poquito ahí qué otros aspectos podemos aclararles. Bueno, pues los procesos de insolvencia de persona natural no comerciante y los de recuperación empresarial buscan el mismo objetivo,
que es llegar a acuerdos de pago con los acreedores. Digamos, en este punto muy importante, desestigmatizar un poquito estos procesos, porque quienes acuden a estos procesos son esas personas que tienen educación de pago y que quieren hacerse cargo de sus obligaciones. En el caso de insolvencia para personas naturales no comerciantes, pues como su nombre lo indica, está dirigido a personas no comerciantes y digamos tiene unas pequeñas diferencias. El fin del proceso, o sea, cómo termina el proceso de insolvencia de persona no comerciante. Puede terminar o con un acuerdo de pago con los acreedores, que es pues lo ideal, y en caso de que no se logre un acuerdo de pago entre la persona natural no comerciante y los acreedores, el proceso se va para un juez civil municipal y se da la apertura de la liquidación patrimonial. Digamos que ese proceso de liquidación patrimonial es ajeno a los centros de arbitraje y conciliación porque nosotros perdimos competencia, ¿cierto? Eso ya es competencia de un juez que va a continuar con ese proceso en sede judicial. En cambio, el proceso de recuperación empresarial no. En el proceso de recuperación empresarial se puede llegar a un acuerdo o puede que no se llegue. Y ahí finaliza el proceso. Puede que el comerciante y sus acreedores no logren concertar un acuerdo entre ellos y ahí finalizaría el proceso, no tiene otra etapa. Entonces ese es uno de las grandes diferencias. Hay una ventaja muy importante y es que en estos procedimientos de recuperación empresarial muchos se preguntarán, venga, yo ya tengo demandas o incluso antes del inicio de la pandemia tengo un proceso ejecutivo en un juzgado civil, me libraron mandamiento de pago, tengo embargado mi negocio, me embargaron un salario, me embargaron un ingreso o una propiedad que tengo. Hay una implicación muy importante y es que estos trámites ante las cámaras de comercio, cuando se admite el procedimiento de recuperación empresarial, se suspenden esos procesos ejecutivos porque la finalidad justamente es buscar que ese comerciante se recupere, que pueda ejercer su actividad, que pueda seguir fomentando el empleo, que pueda seguir generando empresa en cada caso. ¿Esto cómo funciona al interno de ese procedimiento en la Cámara de Comercio? Bueno, efectivamente para ambos procesos, tanto para persona natural no comerciante como para comerciante, uno de los efectos de la admisión de ambos procesos es que se suspenden procesos ejecutivos, procesos de cobro coactivo. Entonces digamos que una vez se admite esa solicitud, se notifica a los acreedores y a los despachos judiciales sobre el inicio de este proceso y ellos por ley, pues porque ya la ley indica cuáles son los efectos, deben suspender esos cobros, como decía el doctor, para darle un respiro a este deudor y que además pueda hacer una oferta de pago seria, o sea, que llegue como su situación financiera hasta una fecha y ya de ahí en adelante tenga claro cuánto debe y poder hacer una oferta de pago, ¿cierto? Porque si durante el proceso continúan los cobros es imposible saber cuánto estoy debiendo. Hablemos un poco de los costos y de los formalismos. O sea, ¿qué se requiere? Requiere el comerciante de un abogado, contratar un abogado para que pueda acceder, para que pueda tramitar ese proceso de recuperación empresarial. ¿Cuánto vale, digamos, el costo o la tarifa que se le debe pagar a la Cámara de Comercio para realizar este trámite, para designar en este caso al componedor, a la persona que va a facilitar esa negociación entre los acreedores y el comerciante? Bueno, pues realmente para estos procesos no se requiere abogado, ¿cierto? Sin embargo, por la experiencia que hemos tenido en la Cámara, yo personalmente recomiendo que siempre tengan un abogado amigo, un abogado aliado que pueda estar ahí cerquita al proceso. ¿Por qué? Porque si bien nosotros como Cámara y el mediador que se designe para llevar a cabo el proceso de recuperación empresarial, pues vamos a estar ahí pendientes de la situación del proceso, nosotros somos totalmente imparciales. Entonces, cositas que se den dentro del proceso y que el deudor empresario tenga que defender sus intereses, nosotros no lo vamos a poder hacer. No, señor, no tengo conocimiento. Bueno, ya que me haces esa pregunta, no tenía conocimiento que la Cámara de Comercio hacía eso, pero si lo van a hacer o lo están haciendo me parece genial. No tengo conocimiento. He escuchado la noticia por televisión, pero acá con la empresa yo no tengo ningún conocimiento.
vamos a ejemplos prácticos. Tenemos un usuario de AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted que tenía creencias como persona jurídica comerciante o como persona natural comerciante por 100 millones de pesos. Tiene unas deudas por 100 millones de pesos que adquirió para su negocio, para poder pagar nómina. Está alcanzado, está, digamos, en los eventos de tener más de 2 acreedores, más de 90 días de mora, ¿sí? ¿Cuánto le vale a esa persona, a ese comerciante, acceder a este mecanismo de recuperación empresarial y poder renegociar con efectos jurídicos vinculantes este tipo de situaciones? Bueno, las tarifas para el proceso de recuperación son las mismas a nivel nacional, ¿cierto? El reglamento de recuperación es el mismo para todas las cámaras de comercio. A este comerciante particularmente le costaría 1 millón de pesos el proceso. ¿Cuáles son las tarifas? Si el comerciante tiene acreencias de 0 a 100 millones de pesos, el costo del proceso es de 1 millón de pesos. Si está entre 100 millones de pesos y 15.000 millones de pesos, el costo es el 1% de esas acreencias. Y si es superior a 15.000 millones de pesos, el costo es de 15 millones de pesos. Esas son pues como las tarifas del proceso de recuperación empresarial. Es bien importante ese apunte, doctora María del Mar, porque normalmente se tiene la convicción de que estos son mecanismos supremamente costosos. Entonces uno escucha muchas veces al comerciante que dice o al cliente, venga, no, es que mientras yo pago el acceso al centro de conciliación o pago lo que la Cámara de Comercio me cobra como tarifa, pues pago una obligación. Resulta que no, o sea, realmente el costo por el servicio, que es un servicio legal, que es un aspecto obviamente jurídico de nuestro ordenamiento jurídico, es la posibilidad que nuestro sistema jurídico le da al comerciante para que se recupere empresarialmente, para que reestructure sus deudas, para que las renegocie, pues no es un mecanismo costoso. O sea, pagar 1 millón de pesos para acceder al servicio cuando tengo obligaciones económicas de 100 millones de pesos, pues realmente es un valor que frente al costo-beneficio creo que van a ser muchas las ventajas que va a tener. Y un abogado, pues por este trámite, si va, digamos, en este caso, a estimar su asesoría, pues creo que tampoco tendría que ser de un valor tan alto como para que le impidamos a ese usuario acceder a este importante mecanismo de recuperación empresarial como tal. ¿Cuál ha sido la experiencia y cuáles son los consejos que tú le das a los comerciantes y a las personas naturales en estos momentos frente a estas figuras legales tan importantes y cómo acceder a ellas también? Bueno, pues la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. En principio, digamos que las personas sí se asustan un poquito porque es un proceso, son procesos muy novedosos, pero pues desde la Cámara de Comercio tenemos todo el respaldo legal, todo el respaldo institucional, tenemos a los profesionales, a los mediadores para el caso de la recuperación, a los conciliadores para el caso de insolvencia, con todos los conocimientos, entonces estamos prestos pues como a llevar a cabo estos procesos. A nuestros usuarios les ha ido súper bien, ¿cierto? O sea, ellos, digamos algo que me dicen mucho es que la tranquilidad no tiene precio. Entonces las deudas siempre son como ahí maquinando un poco y ya cuando logran llegar a acuerdos de pago, cuando logran acercarse de una forma diferente a sus acreedores, pues la experiencia es maravillosa porque no pierden esos proveedores, no pierden esos trabajadores, además los bancos de alguna u otra forma también son aliados en la actividad empresarial, entonces la experiencia ha sido maravillosa y los invito a todos a que se contacten con nosotros, que desde el Centro de Arbitraje y Conciliación les vamos a dar toda la asesoría, les vamos a aclarar todas las dudas para que ustedes logren y pues intenten llegar a acuerdos de pago con los acreedores y tener una calidad de vida mucho mejor y además recuperar su empresa. Yo personalmente tengo la experiencia y desde AFC Abogados estamos tramitando procesos de recuperación empresarial ante la Cámara de Comercio de Manizales y como tal ante los centros de conciliación en algunas otras ciudades y realmente la experiencia es muy positiva. La Cámara de Comercio de Manizales particularmente tramita este tipo de procedimientos con toda la celeridad, con toda la rapidez. Uno ve en los usuarios y en los clientes la tranquilidad que les da acceder a este tipo de procedimiento, por lo menos en principio, desde el punto de vista procesal, pues son 3 meses en que no lo van a estar llamando los bancos, los acreedores, las culebras, como se les dice coloquialmente, y en este sentido, pues también hay experiencias positivas
porque estas propuestas de recuperación empresarial obviamente son serias. Los acreedores lo ven con buenos ojos, llegan a esos escenarios de negociación y pueden tener posiciones positivas de querer negociar, de querer reestructurar las obligaciones, de darles mayores plazos o periodos de gracias. Y hay todo un componente también creativo de cuando usted como comerciante hace esa solicitud de recuperación empresarial y propone obviamente su proceso de negociación. Entonces, qué importante eso, doctora María del Bar. Nosotros les agradecemos mucho en AFC Consultorio Jurídico Más Cerca de Usted por tan importante explicación, por acercar este tipo de mecanismos a la ciudadanía, a los comerciantes, a nuestra gente pues que ha estado golpeada por todas estas afugias económicas como consecuencia de la emergencia sanitaria. Y vamos a seguir entonces haciéndole publicidad y difundiendo y haciéndole la pedagogía a la función que tienen las cámaras de comercio. Te agradecemos mucho y bueno, un consejo final entonces para todos nuestros oyentes, nuestros comerciantes y aquellas personas naturales en situaciones de insolvencia. Bueno, mi consejo para ustedes es que no se sientan solos, que sepan que desde la Cámara de Comercio vamos a estar apoyándolos en estos procesos. AFC Abogados también está para ustedes y que no le tengan miedo a lo novedoso, o sea, nada pierden con llamar a preguntar, a ver si de pronto sus situaciones se corresponden con lo que necesitamos para llevar a cabo estos procesos. Y nada, esto es para ustedes. Muchas gracias, doctor, por la invitación. En el programa van a ver los teléfonos de la Cámara de Comercio de Manizales, la dirección electrónica y cómo contactarse entonces con los servicios que para este evento específico y como tal en materia del Centro de Arbitraje y Conciliación les ofrecen a ustedes comerciantes. Claro que sí, desde la Cámara de Comercio hemos estado pensando en todos los beneficios que les podemos traer a ustedes como comerciantes. Entonces tenemos desde el Centro de Arbitraje y Conciliación asesorías jurídicas especializadas gratuitas, o sea que si tienen cualquier inquietud jurídica pueden acudir a nosotros y nosotros les vamos a colaborar por medio de un abogado externo a que les dé toda esa asesoría sobre el tema particular. Tenemos también conciliaciones gratuitas en temas de arrendamiento comercial, conciliaciones con tarifas preferenciales, estamos adelantando procesos de recuperación empresarial para que los comerciantes, ya sean personas naturales o jurídicas, puedan llegar a acuerdos de pago con sus acreedores y bueno, estamos dispuestos a colaborarles en lo que ustedes necesitan. Aquí abajito les vamos a dejar nuestros datos, correo electrónico y teléfono para que ante cualquier inquietud no duden en contactarse con nosotros. Bueno, para resolver algunas inquietudes que tienen nuestros amigos y las personas que nos ven en AFC Consultorio Jurídico Más Cerca de Usted, hay una situación recurrente y es el tema de los reportes a las centrales de riesgos. Entonces, a usted le ha ocurrido que en algún momento quiere solicitar un crédito, va a la institución financiera y le dicen no podemos prestarle porque usted está reportado en Datacrédito o en el CIFIN por una empresa celular, ya que usted dejó de pagar en algún momento un plan postpago, un plan celular o una línea, digamos, fijo. Esta situación entonces, ¿cómo se corrige? Resulta que tenemos una ley, que es la ley 1260 del 2008, la cual establece dentro de sus artículos que siempre que se vaya a realizar un reporte negativo a estas centrales de riesgo, estas empresas como las compañías celulares deben enviar una comunicación, una notificación 20 días antes de hacer ese reporte a las centrales de riesgo, donde le informen a usted como usuario, donde le informen a usted como consumidor que tiene una obligación, que tiene una deuda, que tenía un plan postpago, etcétera, etcétera, para que usted pueda ejercer su derecho de defensa y representación legal. Pues les cuento que en AFC Consultorio Jurídico hemos encontrado muchas situaciones irregulares, anómalas, en las cuales hay personas que han reportado, solicitamos información, se reconstruye esa información y observamos omisiones en el aspecto de la comunicación. Este es un requisito legal y de esa manera, observando y detectando que no se hizo esa comunicación de los 20 días anteriores, pues podemos en este caso corregir ese reporte negativo que usted tiene ante las centrales de riesgo y que le impiden en ese caso acceder a los productos financieros. De este tema vamos a tener una ampliación en nuestro próximo programa
de AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted, ahorita que estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la emergencia económica, con la recuperación empresarial, con las funciones de la Cámara de Comercio, cómo proteger nuestros derechos económicos y cómo tener mayor solvencia y flujo de caja frente a las irregularidades que pueden ocurrir en el mercado y todos estos usos o abusos de las centrales de riesgo y de los reportes de la información. Lo vamos a tener entonces el próximo miércoles en AFC Consultorio Jurídico más cerca de usted, para que ustedes sepan cómo defender sus derechos y cómo detectar esas injusticias que le pueden estar afectando su economía.